quiero aprovechar la ocasión para dar gracias a Fernando, que me ha pedido que hoy también hable un poco pensando en la iglesia de Navalcarnero, porque él está en primera línea de batalla, probablemente en uno de los 2 o 3 epicentros mundiales del coronavirus, ahí en el centro de Madrid, con miles o docenas de miles de contagiados. Ahí está el hombre trabajando, quizás ya ha salido de guardia. Si aún estás en ella, ánimo. Si ha salido, gracias. Gracias, que nuestro aplauso de las 8 horas está multiplicado por 1 millón, porque todo el país está pendiente y agradecido al trabajo de los sanitarios. Y tú, aparte de sanitario, es también un sanitario del Señor, no lo olvides. Amén. Quiero compartir esta mañana una palabra que me ha venido justo estos días en relación a un texto de la Escritura que está en el capítulo 21 del libro de Génesis, y que lo voy a leer rápidamente, y que dice así: visitó Dios a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Quiero compartiros, digamos, de forma expositiva este texto, y quiero terminar, ya lo adelanto para que, a ser posible, no te pierdas el final, una perla profética. Este texto que estoy leyendo comienza con visitó Dios, y es la primera vez en la Escritura que viene en la Biblia la palabra visitar. Y todos sabemos lo que esto significa a la luz de la Biblia. Que Dios nos visite es el anhelo, el deseo más grande que tenemos cualquiera de los hijos de Dios, y mucho más los siervos de Dios, porque sabemos que todos tenemos una necesidad imperiosa de que Dios visite nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias y, cómo no, nuestras naciones, ¿verdad? El texto de hoy va un poco en relación a eso, porque aquí vienen 5 principios que hablan precisamente de esto. Dios suele visitar a lo largo de los tiempos a su pueblo y a los suyos, ¿verdad? Hay un texto en el capítulo 19 de Lucas, por un momento salto en la Biblia, que dice, en el versículo 44, está hablando, dice: oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. Dice: vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no te dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto se lo estaba diciendo Jesucristo enfrente de Jerusalén. Y efectivamente, Jerusalén no conoció el tiempo de la visitación de Jesús, y después vinieron estas calamidades. Y creo que a lo largo de la historia la visitación de Dios, no solo a las naciones y a las ciudades, sino a las familias y a las personas, les va a evitar de males peores. Por eso todos necesitamos una visitación de Dios. Y comenzamos con nuestro texto. Hay una serie de circunstancias, como decía antes, que son condiciones necesarias e imprescindibles para que Dios nos visite, que es el tema de hoy. La primera cosa es que Dios lo haya dicho. Dios habla siempre antes de hacer algo. Y fíjate que en este texto que tenemos aquí dice: visitó el Señor a Sara como había dicho, anota, 1, e hizo el Señor con Sara como había hablado, 2, y dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, 3. Fíjate, 3 énfasis de lo mismo. Dios lo había dicho, lo había hablado, y 3 veces enfatiza el hecho de que esto era algo que había salido de su voz, de su boca, de su corazón, ¿verdad? Entonces, estas 3 veces que en 2 versículos enfatiza lo mismo, habla de que Dios va a visitar aquello que Él ha dicho que iba a hacer. Dios no va a hacer lo que Él no dice que va a hacer, pero Dios hará
siempre lo que Él había dicho que iba a hacer. Por lo tanto, si esperamos de Dios una promesa, una palabra que se cumple, un cumplimiento, el cumplimiento de un sueño, ¿verdad? Un anhelo, tenemos que cerciorarnos que Dios lo haya dicho, que haya salido de la boca de Dios. Seguro que se cumplirá, ¿verdad? Entonces, hay un dicho español, y ahora me voy a los dichos, que dice que del dicho al hecho hay un trecho. Y esto es la realidad. Desde que Dios habla hasta que las cosas ocurren, hay una serie de circunstancias conocidas de todos que vamos a repasar de alguna manera, porque entendemos que el primer punto es que sea algo que Dios ha dicho. En segundo lugar, que sea, como dice aquí, y en el tiempo que Dios le había dicho. O sea, hay un tiempo en lo que la Escritura dice en el kairos, muchos utilizan esta palabra, y creo que Dios establece un tiempo y nadie lo puede mover. Nadie lo puede mover. Ese tiempo, ¿verdad?, es consecuencia de que en el corazón de Dios, en la agenda divina, Él ha marcado un día, una hora, un momento, un lugar, ¿verdad?, en el cual las cosas van a ocurrir, ¿verdad? Dios lo ha establecido de forma irrevocable y nadie lo puede cambiar. Justo en este tiempo en el que vino Isaac, el hijo prometido, Abraham había pasado justo en el capítulo anterior y en el anterior del anterior, había pasado dos circunstancias bastante desagradables. Una fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y eso fue una crisis para Abraham, porque ahí se perdió parte de la familia de Lot. Y es más, Lot, a partir de este momento, su sobrino, quedó en el olvido, nunca más se volvió a hablar de él y perdió todo. Fue una crisis para Abraham, porque Abraham sabía que Lot se había equivocado. Pero fue una crisis, y después de esta crisis aún vino otra, que es la famosa historia de Abraham y Abimelech, cuando Abraham, contando una media verdad, fue debido a una situación particular a otra tierra, y dijo, su mujer era hermosa, Sara, la mujer de Abraham, de a quien hoy le vamos a dedicar un buen tiempo, porque hoy creo que es el personaje central de este texto. Sin embargo, pues Abimelech, un príncipe extranjero, ¿verdad?, le gustó y como Abraham no había dicho que era su mujer, pues dice que la tomó por mujer, y bueno, esto trajo una consecuencia terrible, hasta que al final Dios obra y Dios sacó a Abraham de este lío y se supo la verdad. Pero es anecdótico que justo antes del tiempo en el cual Dios iba a moverse, vinieron unas crisis importantes a las vidas de Abraham y a Sara. Bueno, en tercer lugar, y voy rápido, ¿verdad? Después todo esto lo vamos a concatenar, pero dice que era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. Todo el mundo sabe que Abraham tuvo que esperar. Y si alguien quiere algo del Señor, va a tener que esperar. Es inevitable. Dice la Escritura que seamos, en el libro de Hebreos, seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Si queremos recibir algo, tenemos que imitar a aquellos que las recibieron, aquellos que recibieron las promesas de Dios. Y no hay otro camino. O sea, para eso está la Biblia, por eso está este libro, que a veces no lo leemos lo que debiéramos ni lo estudiáramos lo que debiéramos de estudiarlo, pero este libro viene a aquellos a quienes debemos de imitar y seguir. Hombres, seres humanos de carne y hueso, con errores y fallos y debilidades como tú y como yo. Ahora, hablábamos de que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Y yo quiero diferenciar ambas cosas, porque ambas son necesarias para el cumplimiento de las promesas. Y todos sabemos que la fe se construye en un momento. Sí, la fe viene por el oír. De repente, incluso hoy, puedes estar aquí escuchando esto como cualquier día en la iglesia, o un día leyendo la Biblia en tu devocional. De repente viene una palabra de Dios y enciende la fe en tu vida en un momento. Pero fíjate, ocurre en un momento. La fe es algo sobrenatural. Y que, insisto, hay que mantenerla, hay que evidentemente, digamos, no solo recibirla, sino que hay que cuidar la fe. Para eso tenemos nuestro tiempo devocional, nuestra comunión con los hermanos, vamos a la iglesia, en fin, los devocionales. ¿Para qué? Para mantener la fe, porque la fe necesitamos. Pero la fe viene.
La fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, es una cosa sobrenatural. No entiendo, pero yo un día pasé de ser un ateo redomado a ser un creyente, porque fue un milagro. Pero la segunda cosa de la fe, el segundo aspecto, es la paciencia. Y eso sí que no viene en un momento. Eso sí que no es sobrenatural. Eso es algo que tiene que ser producido en tu vida y en mi vida. ¿Cómo? Esperando. Tú no lo puedes entender, pero la paciencia necesita tiempo y quizás años para que se incorpore en tu vida. Para que se incorpore en tu vida la paciencia hacen falta años de espera en muchas ocasiones. Y a base de esperar se va formando algo sin que tú lo entiendas. Pero la paciencia, creo que estos días estamos experimentando algo así. A base de que se nos obliga a estar confinados, estamos aprendiendo a tener paciencia. Hoy la ansiedad no te sirve, la prisa no te sirve. Puede estar muy apurado, pero repito, nos toca esperar. Y esto le tocó a muchos siervos de Dios, por tanto nos podemos identificar bien en este momento con muchos de aquellos que esperaron por años. De momento solo estamos esperando 22 días estamos esperando. Pero sé paciente, Dios no tiene prisa y consecuentemente que sepas que la fe no es una señal del carácter, porque la fe es sobrenatural, pero la paciencia sí que es una señal del carácter cristiano. Porque la paciencia es algo que se incorpora en la medida que estás esperando que Dios se mueva, ¿verdad? Y pues yo digo que la paciencia es la cara del carácter de la fe. La fe es lo más explosivo, pero la paciencia es el verdadero. Porque mucha gente que tuvo fe pero no tuvo carácter, no vamos a hablar hoy de eso, no tenemos tiempo, ni es la ocasión, ni el propósito, pues sabes que se fueron a pique. Por lo tanto, la fe tiene que ir acompañado de la paciencia. Y la paciencia es el carácter de Dios formado en tu vida. Y como la paciencia, muchas otras cosas, como la honestidad, la pureza, la santidad, la humildad, la fidelidad, el servicio. Eso se necesita tiempo. Nadie se hace humilde en un día, nadie se hace fiel en un día, nadie se hace honesto en un día, ¿verdad? Todas las cosas se van. Por lo tanto, lo que deducimos de todo esto, y aquí queríamos llegar, es que a través de la fe, Dios va moldeando nuestro carácter y va incorporando a nuestras vidas. Somos, perdona la expresión, como el burro con la zanahoria, ¿verdad? La zanahoria es la promesa y nosotros vamos detrás de la promesa y ahí nuestro carácter va cambiando. Acuérdate de Moisés, un hombre que tenía una ansiedad por salvar a Israel y Dios le dijo, pues 40 años allá, a Madián, aislado de su gente, de su tierra, de su cultura, y cuando volvió dice que el varón más manso de la tierra. Más manso. Dios no lo hizo en un minuto, ni en una hora, ni en un año. 40 años. Porque la paciencia, como la humildad, como la mansedumbre, necesitan ser formados en nosotros. Y por eso Abraham es el padre de la fe, porque tuvo paciencia también, ¿verdad? Y Dios aprovecha las situaciones de fe para tratarnos y para tratar nuestro carácter. Hay un caso que me encanta y es Jacob. ¿Tú recuerdas Jacob? Uno de los hijos de Isaac, el hombre que le quiso arrebatar la primogenitura a su hermano. Mira esta escena. Isaac, a punto de morir, despidiéndose de sus hijos, decide, digamos, profetizar o impartir la primogenitura, el derecho de herencia, sobre su hijo mayor, y allí aparece su hijo, que no era Esaú, era Jacob, y le pregunta, hijo mío, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y que dice Jacob, soy Saúl, el mentiroso más grande de la tierra en este momento. En aquellos tiempos, mentirle y disfrazarse ante un patriarca, esto era motivo del peor de los castigos. Aquí vemos el carácter de Jacob, de un hombre ambicioso, mentiroso, engañador y mil cosas más. Pero vamos a pasar unas cuantas hojas de la Biblia y vemos otro momento. Jacob ahora se tiene que enfrentar a Esaú, su hermano, que viene con 300 soldados a matarle, a vengarse por haberle robado en aquella ocasión la bendición. Y sé que todos conocéis esto de la Biblia, no lo vamos a repetir. Y ahí tiene una lucha con un ángel extraño, una noche extraña, larga, ¿verdad? Y el final del capítulo y de la historia termina con que el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? De nuevo la pregunta en los años
vuelve a repetirse la misma. Ahora era Dios mismo el que estaba contestando. Y ahora Jacob responde, soy Jacob, que significa el suplantador. Y ahí dice que Dios le cambió su nombre, ¿verdad? ¿Qué pasó entre estas dos preguntas? Un largo tratamiento. Ahí el carácter de Jacob fue moldeado. Dios necesita tiempo y va a usar sus promesas para cambiar, ¿verdad? Para cambiar nuestro carácter. Y bueno, llevamos 21 días o 22, algunos ya, esperando el fin del confinamiento. Es un tiempo para aprender a adquirir carácter, sin duda, porque por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Como dice la Escritura, mi alma está turbada, mi alma está afligida. ¿Qué haré? Digo, espera en Dios porque aún he de alabarle. Este es un tiempo para alabarle. No es una espera pasiva, no es una espera mirando la televisión o alcoholizándose como están haciendo algunos desgraciadamente. Es una espera para alabarle y buscar a Dios, para que nuestro carácter sea desarrollado. Bueno, en cuarto lugar, dice que llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y aquí también hay algo muy importante. Todos sabemos que antes de nacer Isaac, nació Ismael. Ismael era el hijo de una esclava que le dio Sara, Agar, ¿verdad? Era el hijo de Agar. Sin embargo, según vemos en la Escritura, aunque Dios lo bendijo de alguna manera a Ismael, esto no era la voluntad perfecta de Dios. Aquí, digamos que Abraham se dejaron llevar por la ansiedad. Y como la promesa no venía, como el hijo no venía, como era gente muy rica que tenía muchas propiedades y sobre todo la herencia espiritual que transmitían, consecuentemente recurrieron a un atajo. Se recurrieron a una habilidad cultural que se permitía en aquel momento, era posible hacerlo y consecuentemente durmió con la criada y tuvo a Ismael. Pero yo por un momento quiero leeros de que en el capítulo 16 de Génesis, en el verso 16, dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Fíjate, Abraham tenía 86 años. Y dice que a continuación, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y fíjate, entre estos dos versículos hay 13 años de silencio. Me lo habéis oído, lo he dicho muchas veces. 13 años de silencio. ¿Aguantarías tú y yo 13 años que Dios no me hable nada? ¿Qué quedaría de nosotros? Fue una disciplina dura del Señor, sin duda. Y además, fíjate la palabra con la que Dios irrumpe, en la vida de Abraham cuando le habla ahora de nuevo. Dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Es decir, yo puedo hacer lo imposible. Yo no necesito de remedios humanos, ni te necesito a ti. Dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y dice, anda delante de mí, porque está claro que lo que acabas de hacer no fue delante de mí. Y dice, y sé perfecto. Es decir, si yo te dije que iba a venir y que lo tienes que esperar, era lo que había que hacer, ¿verdad? Dios irrumpe en este momento precisamente para corregir a Abraham y volver a recordarle la promesa de que iba a tener un hijo. No hay habilidades, ni hay atajos, ni cuando Dios dice que va a hacer algo, va a ser por su poder, no por mis habilidades, no porque yo me haya buscado la vida o haya hecho algo que evidentemente para que eso se produzca. No, es el poder de Dios. Tenemos que entender que Dios va a cumplir su palabra por su poder, pues es el poder de Dios. Dios es el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y yo me encargaré del resto, ¿verdad? Ahora, yo ya digo que la ansiedad no es un buen compañero de viaje. Y Él bendice la fe y la paciencia de sus siervos. No hagas nada sin fe porque tus habilidades pueden interferir en el mover de Dios. Y por otra parte, y también decir que un año antes de esta palabra de Génesis 21, donde dice que Dios visitó a Sara, dice, un año antes, justo un año, Dios se presentó a Abraham, la famosa escena de aquel lugar en que venían los ángeles con él y venía a hablarle precisamente del tema de Sodoma y Gomorra. Y le vino a decir que dijo, dentro de un año, justo en este momento que estamos estudiando, vas a tener un hijo. Y dice que lo oyó Sara y le entró la risa. Y dice, por eso Isaac significa risa.
Y ¿sabes qué me dice esto? Por eso ahora citaba lo de Abraham, la debilidad de Abraham con la ansiedad, pero también la debilidad de Sara con la incredulidad. Aquí se ve que de tantos años que esperar, Sara ya se había hecho un poco incrédula. Y sé que no estoy hablando algo que no nos ocurra. A veces la incredulidad con el tiempo se acumula y empezamos a dudar y empezamos a pensar y a veces hasta que Dios va a hacer eso. Nos entra como un atisbo de risa, ¿verdad? Y esto habla de la vulnerabilidad de los siervos de Dios. Abraham era vulnerable, Sara también era vulnerable, pero fíjate, Sara era vulnerable, pero en el libro de Hebreos, donde habla de los héroes de la fe, Sara consta como una heroína de la fe. Y sin embargo, a pesar de esto, de que Dios le habló audiblemente y se rió. O sea, echó una carcajada. Y después aún encima Dios le corrige y dice, no, si no me reí. O sea, encima miente. Pero la Biblia dice que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Gracias a Dios que Él no va a esperar que seamos perfectos. No está hablando de que Sara fue toda la vida incrédula. No, aquí tenía un momento. Fue uno, como lo de Ismael también, fue un momento puntual, ¿verdad? Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque no son Superman ni la Mujer Maravilla. Son hombres y mujeres como tú y como yo. Dice la Escritura que Elías, hombre sujeto a pasiones como las nuestras, dice que oró para que no lloviese en casi 3 años y así fue. Y la verdad es que, hombres sujetos a pasiones como las nuestras, Dios no necesita supermanes, sino personas que a pesar de sus debilidades sigan adelante, sigan firmes, sigan fieles, sigan, ¿verdad?, buscando su rostro. Y en último lugar, dice, en el versículo 4, dice, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Bueno, quiero hablar algo sobre la circuncisión. Todos sabemos lo que es la circuncisión, ¿verdad? La circuncisión era algo que se hacía a los niños, pero cuidado, también se hacía a los mayores. Si un mayor no había sido circuncidado, lo circuncidaban. Y dice Romanos 4 que la circuncisión es una señal, sello de la justicia de la fe. Y Génesis 17, un poquito antes, también dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Es decir, que la circuncisión era una señal física, una marca del pueblo de Dios. Y en este sentido decir que además de ser una señal física, también era una señal espiritual, porque tengo aquí un texto, lo podéis comprobar, dice Deuteronomio 36, dice, y circuncidará el Señor tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, que la circuncisión no era algo meramente físico, sino que era algo también que tenía una enseñanza, una componente espiritual. Dios quería circuncidar el corazón, los corazones, ¿verdad? Pero la circuncisión para una persona mayor, y acordaros de aquel famoso texto que está en Génesis 34, donde una tribu entera, la tribu de Siquén, que no eran judíos, ya sabes, su príncipe se enamoró de una hija de Jacob y consecuentemente, pues ya sabéis que hubo una escena muy desagradable y entonces pues llegaron a un pacto para que se casara con ella, pero como no eran del pueblo de Dios, entonces Jacob les dice que se circunciden. Y se circuncidan. Solamente voy a dejar la historia aquí, porque dice que cuando llevaban 3 días estaban en el máximo nivel de dolor y fue cuando les atacaron los hermanos de Jacob y los mataron a todos. Perdón, los hijos de Jacob. Bueno, esto es una señal que dice que la circuncisión en un niño quizás no fuera, porque un niño de 8 días no era algo aún apreciable, pero en una persona mayor era dolorosa y eran tiempos de anestesia, no existía. Entonces la circuncisión es una señal, pero es dolor y una señal de dolor en un lugar íntimo. Y quiero hablar de esto por un momento, porque asociado a las promesas de Dios siempre hay una circuncisión, hay un corazón circuncidado, hay un dolor íntimo. Acuérdate del propio Abraham, que aun cuando obtiene la promesa de Dios de su hijo, tiene que llevar y sacrificarlo. Imagínate esos 3 días, ¡qué horror! Llevando la leña, el cuchillo y a su hijo, sabiendo que le iba a tener que... Bueno, fue doloroso.
Moisés mismo, que tuvo que dejar su tierra, sus amigos, su pueblo, irse 40 años extraditado a un lugar allá lejano, ¿verdad? Jacob, sobre 20 años, que le notifican la noticia que su hijo preferido, José, acaba de ser devorado por las fieras cuando le llevaron la túnica de colores manchada de sangre. No había sido cierto, pero no lo supo. Hasta 20 años después él no supo. 20 años de dolor. Y David, perseguido por su mismo mentor, por su rey, por el que de alguna manera le dio en su día la oportunidad de saltar al ruedo de la fe en aquella escena con Goliat, ¿verdad? Y ahora que le quiere matar. Y cómo no, Jesucristo. Jesucristo, el dolor de la cruz, el dolor físico, eso ya no se puede ni enumerar, ni evaluar, eso es horroroso. El dolor psicológico, totalmente humillado, allí en una cruz, como entre dos ladrones y como si fuera un delincuente, ¿verdad? Y pues sobre todo el dolor espiritual. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que saco yo de este versículo, la circuncisión, así, para nosotros en el Nuevo Testamento, que ya no vivimos bajo el pacto de la circuncisión física, pero aún sí vivimos bajo la señal del pacto de la circuncisión espiritual, que habla del dolor que a veces nos acompaña, del dolor que acompaña, ¿verdad?, la consecución y la obtención de las promesas de Dios, ¿verdad?, nos hace ver que allí donde encontramos a alguien que Dios está usando, vas a encontrar un dolor en lo íntimo, una situación contradictoria, una situación difícil de entender y de comprender, por cuanto a veces las cosas de Dios, ¿verdad?, nos van a llevar a situaciones, repito, realmente contradictorias. Me consuela mucho el texto de Hebreos capítulo 12, en el cual vemos a Jesús como nuestra referencia espiritual en momentos así. Dice, puestos los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe. Mira, a Dios tenemos que mirarle continuamente porque Él es el autor de la fe. Es decir, Él es el que provoca que haya fe en nosotros. Cuando le miramos a Él, dice, empezamos a creer, pero sobre todo considerando lo que Él hizo. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Esto fue un dolor terrible, pero dice que por el gozo puesto delante de Él. Es decir, Él veía el propósito. Jesús cuando fue a la cruz estaba viéndonos a ti y a mí ahora, y a cientos de millones de creyentes en el mundo entero que le están adorando cada domingo y cada día de semana que nos reunimos, levantando nuestras manos, glorificándole y sirviéndole en alguna medida. Él lo estaba viendo eso, si no aquello hubiera sido muy difícil de soportar. Tenemos que ver que detrás de cualquier dolor, de cualquier circunstancia, de cualquier contradicción, dice que Jesús sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿verdad? Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a encontrar ánimo y vamos a encontrar fe en la medida que consideramos a Jesús, como Él consideró el gozo puesto delante de Él, algo que había de venir mucho tiempo después. Pero vino, hoy Él está regocijando con su pueblo, Él está, digamos, experimentando un tiempo de bendición por parte de los que la amamos, pero antes tuvo que pasar la cruz. Difícil trauma, difícil momento, pero fue necesario. Después vino la resurrección y todos sabemos cómo terminó esa historia que al principio, ¿verdad?, fue tan dolorosa. Prometí dar he terminado los 5 puntos, pero de la manera que prometí al principio, quiero terminar este texto hablando de una pregunta. Dice el versículo 7, dice, entonces Sara dice, Dios me ha hecho rey, cualquiera que lo oyere se irá conmigo. Bueno, dice, y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Fíjate qué reflexión más inocente, pero para mí contiene un glorioso significado profético. Porque Sara significa princesa. Y las princesas siempre se casan con los príncipes. Y Jesucristo es el príncipe de paz. Por lo tanto, Sara es una figura de la iglesia de Jesucristo, que se va a encontrar con el príncipe, que será rey de reyes, por supuesto, claro que sí, ¿verdad? Y se va a unir
con el amado príncipe, el príncipe de paz, que es Jesucristo, porque la princesa es una imagen de la iglesia. Por eso Sara representa a la iglesia, pero no hay más cosas. Esta Sara que tenemos aquí es una Sara que dice que habría de mamar a hijos, dice, en su vejez, ¿verdad? En la vejez, es decir, ya le había pasado el tiempo, le había pasado el arroz, como diríamos, ¿verdad? El tiempo de dar a luz y de dar a mamar a hijos. Y por lo tanto ya no solo es un símbolo de la iglesia, sino también un símbolo de la iglesia envejecida, que lleva años esperando. No estoy hablando de una iglesia apática, no estoy hablando de una iglesia indiferente, no, una iglesia que ha buscado, que ha esperado, pero no lo ha conseguido. Una iglesia frustrada, llena de arrugas, llena de canas, ya con su callado, ¿verdad? Y además una iglesia estéril. Pero repito, no estéril porque no haya hecho nada, sino que al contrario, una iglesia que ha estado estéril porque Dios no lo ha permitido. Pero aquí la gran noticia, dice, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Y esto es lo maravilloso y lo glorioso, que es el tiempo ahora, después de la visitación de Dios, que aún la iglesia va a dar de mamar a hijos, aleluya, que vienen hijos espirituales, que vienen bebés, que vienen nuevos convertidos, aún a pesar de que la iglesia estaba envejecida, estaba estéril, que parecía que esto no daba a nada. Sin embargo, precisamente, y ahora sí que podemos hilar toda la palabra, una iglesia que ha recibido una palabra de Dios confirmada, una iglesia que ahora en el tiempo de Dios, en la espera de Dios, que no ha recurrido a atajos humanos, que ha esperado en el poder de Dios, que ha estado ahí precisamente, ¿verdad? Viviendo el dolor, la circuncisión del corazón. Ahora tiene una visitación del cielo, ¿verdad? Una visitación, y precisamente los pechos de la iglesia, espiritualmente hablando, es decir, el discipulado, la formación de nuevos, el bautismo, las operaciones propias de la iglesia, que son dar de mamar. ¿Quién lo que le decía Sara? Y fíjate, Sara no sabía que estaba dando una profecía, pero dice, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría dar de mamar a hijos? Y está hablando en plural, cuando sabemos que ella solo tuvo uno, y el único que tuvo, ella. Pero está hablando proféticamente, que llega el tiempo donde la iglesia va a dar de mamar a hijos, muchos hijos, multitudes de hijos. Viene una visitación de Dios poderosa, debe de animarnos este tiempo. Ten paciencia, ten esperanza, claro que sí. El dolor, la espera, la palabra y el tiempo, todo confluyen en una misma línea. Creo que es tiempo para dar gracias a Dios porque Dios quiere visitar, Dios va a visitarnos, Él va a cumplir sus promesas, Él va a cumplir esa palabra que ha dicho una y otra vez sobre tu vida, que ha enfatizado, que has esperado, que has aguantado, que te has resistido, que a veces estás pensado y hasta a veces te has reído pensando que si esto vendría. Pero Dios es fiel y evidentemente, después de pasar todos estos requisitos de tiempo, dolor, obediencia, espera, aún habrás de dar de mamar a hijos. Aún los pechos de la iglesia no van a dar abasto. El discipulado, las células, el SEAN, los libros de nuevos convertidos, bautismos multitudinarios. Esto es lo que yo veo en el Espíritu, hermanos, para este tiempo que viene. No soy el único que lo dice. Y esto es lo que traen aquellas iglesias, aquellas familias, aquellas personas que ha llegado la vejez, la esterilidad, y parece como que Dios se olvidó. Pero como hablábamos esta semana, Dios recuerda. Dios se acuerda, ¿verdad? Y cuando Dios se acuerda, viene lo que Dios ha dicho que haría. Vamos a hacer una oración aquí online. Sé que no es el mejor lugar, pero yo creo que estáis experimentando la presencia de Dios. Yo sé que la unción de Dios está tocando tu espíritu de una forma y hoy es un día para alabarle y glorificarle. Señor, gracias. Gracias por nuestros padres, Abraham, Sara, Isaac, que nos enseñan tanto. Queremos imitar a aquellos que por la fe y la paciencia obtuvieron las promesas. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque esta espera no será en vano. Aún la matriz espiritual estéril va a abrirse.
en gran manera en mi casa, en mi vida, en mi iglesia y, como no, en mi nación, y seguro que en el mundo entero. Este dolor, esta espera, este tiempo, no van a ser en vano, van a ser para tu gloria. Muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias. Te glorifico en esta preciosa mañana de este nuevo día que nos has dado para vivir, Señor, en tu voluntad, Señor. Sea tu nombre glorificado, Señor. Gracias que te vas a acordar de mi vida, de mi casa, de mi iglesia y de mi nación. En el nombre de Jesucristo.